estudiando en esta mañana, meditando. Acompáñenme allí en sus Biblias, por favor, al Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y estaré leyendo el versículo 13 al 16. Mateo 5, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos y amigos, estamos estudiando el Sermón del Monte, todo Mateo capítulo 5, pero particularmente el Sermón del Monte. Y hace 8 días, después de varios domingos, concluimos con el Sermón de las Bienaventuranzas, ¿cierto? Esa introducción de ese poderoso y famoso sermón dado por Cristo mismo. Son grandes enseñanzas, grandes exhortaciones, y les quiero recordar a todos que el Sermón del Monte es bastante práctico y bastante directo, nos confronta bastante a cada uno de nosotros los creyentes. Suficiente tendríamos ya por mucho tiempo para el solo hecho de profundizar y vivir las bienaventuranzas. Pero la cosa es que el sermón no terminó con las bienaventuranzas. El punto es que solo comenzó. Solo es el comienzo de este sermón que abarca ¿cuántos capítulos? Recuerdo. 3 capítulos completos de Mateo son el sermón del monte. Hace 8 días vimos implicaciones de esas bienaventuranzas, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia o por el nombre de Cristo y cada una de sus promesas. De manera que yo oro al Señor para que cuando nosotros seamos expuestos y consideremos las enseñanzas del Hijo de Dios y lo que salió y brotó de sus labios, podamos ser confrontados, animados, fortalecidos y especialmente llevados a examinar nuestra propia vida delante de estas palabras. Y que seamos agradecidos por cuánta paciencia tiene Dios para con nosotros, porque tiene mucha paciencia. De manera que en esta mañana y en este tiempo, hermanos, este sermón se titula La Iglesia, Sal y Luz del Mundo. La Iglesia, Sal y Luz del Mundo, y vamos a estar considerando los versículos que acabamos de leer. Mateo 5, del 13 al 16. Donde Cristo Jesús, nuestro Señor, describe, y atención a esto, describe bajo la figura de 2 ejemplos o 2 ilustraciones a su pueblo o a los creyentes. ¿Cuáles son esas 2 figuras o ilustraciones? La sal y la luz. Son 2 palabras cortas, pequeñitas, de 3 letras cada una, pero que tienen su enseñanza, sus implicaciones, por lo menos para que no pasen desapercibidas. De manera que comencemos poco a poco y con sencillez a ver lo que
más podamos a través de estos versículos y de esta enseñanza de Cristo. Para empezar, quiero que notemos algo. Ambos versículos o ambas figuras comienzan diciendo, vosotros sois. Es necesario acá que precisemos o definamos o que tengamos en cuenta, porque es muy importante, de quiénes está hablando el Señor Jesús o a quiénes se va a referir. Cuando dice vosotros sois, o cuando dice vosotros sois, es ustedes son. ¿Será que se refiere a toda la humanidad? ¿Será que se refiere a todos los seres humanos, a cada uno de ellos? Por supuesto que no es así. Los destinatarios de las palabras de Cristo, acá, lo que vamos a ver en esta ocasión, son los mismos que viene hablando él de las bienaventuranzas. No ha cambiado, ¿verdad? Claro, recordemos todos que el Sermón del Monte, Jesús estaba en aquel monte en Jerusalén y había una gran multitud, muchos lo oían, pero él principalmente se estaba dirigiendo a sus discípulos. Eso lo sabemos porque Mateo 5:1 comienza diciendo, vinieron a él sus discípulos y él les abrió su boca y les enseñaba. De manera que aunque había una gran multitud, ciertamente su enseñanza estaba enfocada en aquellos que profesan el nombre de Cristo. Algo que, ¿cómo sabemos también que Cristo acá se está refiriendo a su pueblo y no a todas las personas? Bueno, por las mismas palabras que está diciendo. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Sus mismas palabras están marcando que no está hablando de todos, está limitando o está haciendo deliberadamente una distinción a través de esos ejemplos entre el mundo y su pueblo. De manera que es algo evidente, hermanos. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? No podemos hacer otra cosa. Cristo habló de esa manera. Y aunque parezca excluyente, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Él está hablándole acá a sus apóstoles y a los creyentes en general. De manera que si tú estás en Cristo esta mañana, eso te incluye a ti y a mí. O si vienes a Él, te puede incluir a ti también. Algo que también nos debe llamar la atención a todos nosotros es que estamos ante una afirmación de Cristo. Noten que Él no está diciendo, ustedes se convertirán en la sal de la tierra. No está diciendo, ustedes llegarán a ser la luz del mundo. Está, de hecho, afirmando que lo son, ya lo son. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero entremos a mirar las ilustraciones. Iglesia y amigos, Cristo Jesús no solo fue un maestro más, sino que fue el maestro por excelencia. No fue un profeta más de los muchos que se levantaron, de todos los que hay en la lista, de los buenos profetas que Dios envió. Él es el profeta que había de venir, el que fue anunciado, el que vendría a hablar en nombre de su Padre. Él no es solo un predicador más de los cientos que han habido, Él es el predicador. Y Él, Cristo, como maestro y como el profeta, tuvo a bien usar diferentes medios para comunicar su enseñanza. Figuras literarias para comunicar lo que él deseaba enseñar. Por ejemplo, el uso de las parábolas.
Eso es un ejemplo de cómo Cristo da una figura literaria para comunicar una enseñanza. ¿Saben cuántas parábolas hay en el Nuevo Testamento entre los 4 evangelios? Un aproximado de 40 parábolas, distintas parábolas, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también el Señor nos habló a través de ejemplos o analogías. Y acá estamos ante 2 ilustraciones, 2 ejemplos, 2 figuras que son la sal y la luz. ¿De quién está hablando Jesús, que son como la sal y como la luz? No está hablando en este caso, no está hablando de sí mismo. Vosotros sois. Está enseñando que la iglesia, y cuando me refiero a iglesia, no estoy refiriéndome a solo nosotros como iglesia local, sino a cada uno de los creyentes en Cristo que por la gracia de Dios han nacido de nuevo. Está diciendo que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero la gran pregunta es, ¿qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiso decir? Eso, mis hermanos y amigos, es lo que deseo en esta mañana, que procuremos profundizar. Y el Señor se vale de ejemplos humanos que a ti y a mí nos resultan familiares para comprender su enseñanza. Pero ¿cuál es el punto que quiero mencionar ya de una vez? Hermanos y amigos, el Señor lo que quiere a través de estos ejemplos es describir la naturaleza y el propósito de la iglesia. Ahí está la clave. A través de estos 2 ejemplos, el Señor Jesús quiere describir cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia o de su pueblo. Nos ayudan a entender un poco mejor qué es la iglesia y cuál es su propósito en este mundo. Por lo tanto, si profesas la fe en Cristo y dices seguir a Cristo, esto te debe interesar y mucho, y mucho. Vamos a entrar a considerar estas 2 ilustraciones de manera breve, hermanos, y tratando con la gracia del Señor de ver cuál era la raíz de la enseñanza de Cristo, a dónde quería llegar con eso. Primera ilustración, versículo 13, lo vuelvo a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta es la primera ilustración. La pregunta es ¿por qué el Señor la usó como ejemplo? ¿Por qué? La sal, centrémonos en el primer ejemplo, la sal, si el Señor la mencionó allí, es porque seguramente, muy seguramente, la sal tenía una importancia, una relevancia en los tiempos en los que estuvo Cristo, ya sea una importancia cultural, de costumbres, etc. Pero lo que sí les quiero decir es que aún hoy este elemento físico sigue teniendo una connotación importante para nosotros. Es decir, la sal es un elemento importante universalmente hablando y atemporalmente. O sea, universal es importante para todas las culturas y naciones. Y atemporal es que es importante en cualquier año, en cualquier siglo. Trasciende la cultura y el tiempo. Ahora, preguntémonos, ¿por qué es importante la sal? ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué se usa la sal? Bueno,
No sé, pueden haber cualquier cantidad de usos, no sé, medicinales o de otros tipos en cualquier área. Pero por lo menos quisiera mencionar dos que creo que es a lo que el Señor quiere ir llegando. La sal tiene dos grandes propósitos en lo que tiene que ver con los alimentos, con los alimentos. Uno, el primero de ellos, es servir obviamente para sazonar, ¿cierto? Para darle sabor a los alimentos o equilibrar los sabores de los alimentos. Por eso es que a veces nosotros decimos está bajito de sal o está muy salado o algo así. Ese sería uno de los usos principales. Pero el segundo uso que a veces no solemos o tenerlo muy en cuenta es que la sal es un elemento que sirve para preservar o conservar los alimentos para que estos no se dañen tan rápido, por lo menos. O sea, la sal sirve para no acelerar la descomposición del alimento, como conservar. ¿Y esto por qué lo menciono? ¿Por qué tenemos que pensar en todo esto? Porque el Señor está poniendo este ejemplo. No podemos llegar a la enseñanza sin pasar por el ejemplo. ¿Qué quiso el Señor transmitirnos con eso? De manera que quiero que tengamos esos dos usos en mente. Y ahora quiero que me acompañen a dos textos de la Biblia donde el Señor dijo o habló algo similar a lo que vimos o estamos viendo en Mateo 5. Uno de ellos es Marcos 9:50. Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y el otro texto es Lucas 14, versículos 34 y 35. Evangelio de Lucas 14, versos 34 y 35 dice lo siguiente. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oye. Estos dos textos que acabamos de leer nos muestran algo importante, hermano. Por un lado, el Señor mismo está diciendo la sal es buena, que en ambos pasajes, como algo bueno. Buena es la sal, necesaria es la sal. Pero en Mateo 5, que es nuestro texto, dice, si la sal se desvaneciera. Nosotros preguntamos qué quiere decir si se desvanece. Bueno, estos dos textos nos están diciendo qué significa desvanecer. ¿Qué significaría? Si pierde su sustancia, si se vuelve insípido, si se vuelve insípido. ¿Qué pasa si la sal se vuelve insípida? Si pierde su salinidad, su sabor, ¿con qué podrá entonces sazonar? ¿Podrá volver a tener su sabor? No. Si esto pasa, dice el Señor, sencillamente la sal ya no queda sirviendo para nada, ni para la tierra, ni para el muladar, o sea, ni para la basura, que sea pisada por los hombres. ¿Qué quiero resaltar, mis hermanos y amigos? Una palabra clave acá, utilidad. O la sal es útil o se vuelve inútil. Pero ¿a dónde nos quiere llevar nuestro Salvador con esto, vamos? Y acá ya entró la enseñanza de esta primera ilustración. ¿Cuál es la enseñanza? Todo lo que he mencionado hasta ahora tiene como fin llegar a este punto. ¿Cuál es la ilustración acá? O más bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los creyentes?
con los cristianos. Porque el Señor está diciendo, ustedes, la iglesia, son la sal de la tierra. La iglesia es sal en el sentido, por supuesto, del sabor y también el otro sentido que vimos, de conservar. ¿Cómo así? El punto es que los cristianos, todo aquel que profesa a Jesucristo, está llamado a estorbar el pecado del mundo y de alguna manera ser usado por el Señor para evitar su descomposición. Ciertamente y en verdad el mundo está destinado a ser destruido por fuego, dice la Biblia. Eso va a pasar. Pero el punto es que la iglesia, mientras eso no suceda, y temporalmente, como la sal, debe influenciar. Así como la sal influye directamente en un alimento, la iglesia debe influir en este mundo, para el bien del mundo que está a su alrededor. ¿Cuál es el punto para seguir profundizando? El Señor Jesús quiere que sus pueblos, que sus hijos se distingan del mundo. Distinción. Hermanos, si nosotros no nos distinguimos del mundo a nuestro alrededor, si somos iguales al que no profesa la fe, pasa algo grave o vamos a fracasar en nuestra misión o en lo que somos. Miren lo que nos está llevando el ejemplo. Si la sal se vuelve insípida, ¿entiendes lo que el texto, entendemos lo que el texto nos quiere comunicar? Algo anda mal cuando el que profesa la fe vive igual al mundo. Cuando ama las cosas que el mundo ama, cuando piensa solo en las cosas terrenales, cuando sus esperanzas están solo aquí y ahora, cuando todos sus afectos y sus pasiones están aquí, cuando habla como el mundo, etc. En ese caso deberíamos recordar lo que Santiago nos dice: la fe sin obras está muerta en sí misma y no tiene valor, lo mismo que el ejemplo que estamos viendo de la sal. El punto es que el creyente debe ser distinto del mundo, pensar, hablar, amar, desear lo distinto, lo opuesto al mundo. Creo que a eso el Señor se refiere cuando habla de ustedes son la sal de la tierra. Ser conscientes es lo que necesitamos. Así como este elemento es esencial para nuestro diario vivir, para la supervivencia, y hermanos, aunque el mundo no lo note o menosprecia la iglesia como lo vimos en la ocasión anterior, este texto nos está diciendo que de alguna manera el mundo necesita de qué? De la iglesia. Y no quiero que suene antiguo, orgulloso, es lo que está diciendo el texto. Y ahorita lo veremos, no es por nosotros. Pero el mundo ciertamente necesita de la iglesia. El mundo se pudre, está descomponiéndose cada día más y necesita la sal de la iglesia. El mundo está en tinieblas, en oscuridad, en penumbra y necesita la luz de la iglesia. Y eso, mis hermanos y amigos, nos lleva al segundo ejemplo o a la segunda ilustración. La luz. La luz. En los versículos 14 al 16. Y antes de que veamos
el ejemplo como tal, hermanos, es necesario que tengamos en cuenta algo supremamente relevante. ¿Esto qué es? Que Cristo Jesús es la luz del mundo. Y para eso me gustaría mucho ver algunos pasajes que nos enseñan que Cristo es la luz del mundo y por qué lo es. Voy a leerlos, si ustedes me acompañan y está bien, o si quieren anotar las citas bíblicas, lo pueden hacer. El primer texto que quiero que leamos está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 60, el versículo 1 al 3. El profeta Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué texto hermoso es. ¿Qué nos enseña? El mundo está en oscuridad. Lo dice allí el profeta. Oscuridad cubrirá las naciones. Obviamente estamos hablando en un sentido que espiritual. Espiritualmente hablando. Este mundo está como cuando Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hasta que Dios dijo, hágase la luz. Cubren la tierra, las tinieblas. Pero este texto de Isaías nos está diciendo que la luz fue anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento. Fue anunciado que un día esa luz brillaría y vendría y se encarnaría y se haría un hombre. Las naciones verán su luz y los reyes el resplandor de su nacimiento. ¿Qué nos recuerda eso? Aquellos sabios del oriente, cuando vieron aquella luz grande en Belén. Y eso nos lleva al pasaje que ahorita leímos todos, congregacionalmente, de Juan, capítulo 1, ¿cierto? En él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Allí está hablando de Juan, que el Bautista, ¿cierto? Él vino por testimonio para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La promesa de Isaías 60 se cumplió en Cristo, mis hermanos y amigos. El día señalado por Dios, el día fijado por Dios, Dios envió la luz al mundo. Y la luz no es una fuerza extraña, abstracta, impersonal. Es una persona llamada Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía y caminaba entre nosotros. Allí en el Evangelio de Juan también el Señor dijo cosas como las siguientes. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los versículos que ahorita citamos, hermanos, son testimonios de la Biblia acerca de Jesús, del Cristo. Pero estos que acabo de mencionar, de citar en Juan,
Es el testimonio de Cristo hablando de sí mismo, diciendo que Él es la luz del mundo. Hermanos y amigos, te hago una pregunta. ¿Quién ha dicho en la historia de la humanidad algo como esto? ¿Quién se atreve a decir soy la luz del mundo? Puede haber algún demente que lo haga, algún loco que lo haga. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es serlo. Y como dijo alguna vez un pastor, o Cristo era un loco por todo lo que dijo, o Él era quien dijo que es, o Él es todo esto. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué mencioné todo esto? De que Jesús es la luz del mundo. Volviendo a nuestro texto, dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cómo así, cierto? Acá se nos plantea un problema. Por un lado, Jesús es la luz del mundo, pero Él mismo nos está diciendo que su pueblo es la luz del mundo también. ¿Qué pasó acá? ¿Se equivocó Cristo? ¿Hay una contradicción en las Escrituras? De ninguna manera. Cristo es la luz verdadera, luz en sí mismo, pero los creyentes son luz. ¿En qué sentido? En el sentido en que ellos alguna vez fueron tinieblas y oscuridad y fueron alumbrados por Cristo Jesús. Y ahora la luz de Cristo brilla o alumbra, y así le plació a Él alumbrar a través de su pueblo. Noten que no estamos diciendo que tenemos luz en sí mismos, sino que el creyente, por la misericordia de Dios, solamente ha sido alumbrado por Él. Y ahora el Espíritu del Señor, su Espíritu Santo, mora en su pueblo. Antes de llegar a la enseñanza de este segundo ejemplo, la luz, consideremos un poquito el ejemplo como tal. En los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje. Y acá otra vez se resalta lo mismo que el anterior, utilidad. Utilidad. Así como la sal es útil en su campo, en lo que vivimos, sumamente útil, necesaria para la existencia, también la luz es útil. Digamos lo que es obvio, ¿cierto? ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar, pero para quitar la oscuridad, para quitar las tinieblas. Y para eso el Señor nos dice, nos da dos pequeños ejemplos dentro de ese ejemplo. Nos habla de una ciudad o un pueblo que se encuentra establecido o situado en un gran monte alto. Imaginémonos la escena. Un lugar alto con un pueblo alto de noche. Normalmente las ciudades no son de noche, oscuras, pero están llenas de ¿qué? De luz, de manera que si nosotros vemos una ciudad, un pueblo, una montaña, será que notorio, será evidente. No pasará desapercibido. Difícilmente se podrá quitar la mirada de ella. Sencillamente un lugar así no se puede esconder. Esa es la razón por la cual nosotros acá en nuestro contexto, en donde colocamos los bombillos, las farolas, en donde arriba, en los techos, ¿cierto? Sería incoherente, y allí vamos ya entrando a este segundo ejemplo, encender una lámpara para ponerla
debajo de un lugar oscuro, ¿cierto? O el Señor nombra ahí debajo del almud. Eso del almud quizás para nosotros está fuera de contexto. Pero ¿qué era un almud? Básicamente era una medida de algún grano, una semilla, pero la palabra almud era usada también para referirse al recipiente donde se tomaba la medida. Y muchas veces era o una caja de madera o una vasija. O trayéndolo más a pisarlo más a nosotros, debajo de una cama, poner una luz debajo de una cama. No se hace así, sino que se pone un candelero para que alumbre toda la casa. El Señor Jesús en otros pasajes mencionaba lo mismo o profundizaba un poquito más en eso. Voy a leer algunos textos. Por ejemplo, Marcos 4, 21 al 22, dijo lo siguiente, Marcos 4, verso 21 y 22. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 8, 16, 17 dice algo similar. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ¿sí o no? Con una vasija. Ni la pone debajo de la cama. Lucas 8, 16, 17. Sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto, otra vez, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y otro texto más, allí en Lucas 11, versículo 33 al 36. Lucas 11, verso 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Miren cómo sigue profundizando. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Como podemos darnos cuenta en estos textos, el Sermón del Monte no fue la única vez que el Señor dio estas enseñanzas. Cristo Jesús habló estas enseñanzas en otras oportunidades, mencionando los mismos ejemplos y a veces profundizando un poco más. Pero ¿cuál es el énfasis, hermano y amigo? Una luz no se pone en un lugar oscuro, sino para que alumbre o de luz a su alrededor. Mezcló este ejemplo con la enseñanza de que un día todas las cosas saldrán a la luz y que nada quedará en secreto. Y me llama la atención ese último texto de Lucas que dice, mira pues, que tu luz no sea en verdad tinieblas. ¿Y a dónde nos lleva todo esto para ir entrando a la parte final de esta enseñanza, hermanos? ¿Qué quiso decir Cristo Jesús con este ejemplo? ¿A qué quería llegar? ¿Y qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto con los creyentes? Así como una ciudad en lo alto, así como un candelero en una casa, así también los creyentes
deben dar luz a un mundo que está en tinieblas, en oscuridad. Eso nos enseña o tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, que siempre será normal que los que no profesan la fe en Cristo estén observando a los creyentes. Esto nos debe enseñar también que los creyentes, por su testimonio de vida, deberían ocasionar que el mundo se sienta inquieto con su propia vida y de alguna manera haya como una atracción para que el mundo desee conocer más de este evangelio, a que el mundo pueda preguntar, estas personas, ¿por qué viven así? ¿Por qué creen en esto? ¿Cuál es la esperanza que hay en él, detrás de ellos? Mis hermanos, cuando un cristiano vive de una manera acorde con la fe que profesa, eso va a ser como un adorno para la doctrina, como algo que atrae. Y nada de esto se puede vivir de manera individual o aislada. Podemos percibir qué es lo que nos quiere enseñar Cristo en este texto. Un pastor, un predicador público comentó lo siguiente, hablo conmigo. Pobre mundo, es oscuro y anda en tinieblas a medianoche. No puede tener luz a menos que la reciba a través de nosotros. El ser luz del mundo rodea la vida con responsabilidades estupendas. Escucha esto, hombre y mujer humilde. Ustedes que nunca han hecho figura en la sociedad, ustedes son la luz del mundo. Y eso es hermoso. Allí en Pablo en Corintios dice, lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es nada, Dios le place usarlo para deshacer lo que es. Él se place usar en pasos de vano para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que se quiere evitar con todo esto? Hay algo que se quiere evitar y algo que se quiere lograr. ¿Qué se quiere evitar? En última instancia, iglesia, hermanos, amigos, se quiere evitar que los creyentes no sean los causantes de que el nombre de Dios sea deshonrado y blasfemado entre los no creyentes. Hay un pasaje en Romanos que quiero leer, hermanos. En Romanos 2, versículo 17 y 24. Romanos 2, 17 al 24. Allí el apóstol Pablo está hablando y está reprochando a los judíos que profesaban una fe externa solamente. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe untar juntas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Y termina diciendo el verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de nosotros.
Este es el triste desenlace de una vida incoherente, inconsecuente, con una fe que se profesa. Qué triste es cuando nos creemos luz de los que están en tinieblas, pero vivimos nosotros mismos en tinieblas. Una continua deshonra al Señor. Lo que estamos hablando, mis hermanos, es los terribles efectos y consecuencias de una vida de falta de testimonio. Y entonces, ¿qué sí se quiere lograr? ¿Qué quería el Señor con esta enseñanza? En última instancia, el Señor quiere que sean los creyentes los causantes de que el nombre de Dios sea glorificado entre los no creyentes. Dice nuestro texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona el Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro nos exhorta: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ese texto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Lo noten, mis hermanos. Hemos de vivir dignamente al llamado recibido por su gracia, batallando contra el pecado, procurando, dice el texto, tener un buen testimonio en el mundo. Sí, aunque se nos calumnie un día, cuando habla del día de la visitación, se refiere al día del juicio. Aunque murmuren contra nosotros, ellos glorificarán a Dios en el sentido de que verán el testimonio de los santos o de los santificados, de los creyentes, de los redimidos con su sangre. Y esa es la gran pregunta: ¿honramos o deshonramos el nombre de Dios con nuestras vidas? ¿Acaso Cristo no se dio a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados, purificarnos y para ser un pueblo celoso de buenas obras? Es verdad, iglesia, y lo afirmamos, sola gracia. Nadie se puede justificar por medio de las obras de la ley, cierto, amén. Pero nunca olvides que Dios preparó las buenas obras para que su pueblo ande en ellas. Preparados y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Hermanos y amigos, finalizo esta enseñanza con las siguientes aplicaciones prácticas y concluimos orando y cantando un último himno al Señor. En esta mañana, sin duda alguna, hemos oído y leído y hemos sido expuestos a una gran exhortación de Cristo muy práctica. Noten que esto encierra toda nuestra vida. Por eso Pedro, el apóstol, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y no hay duda alguna, esto nos debe llevar a reflexionar y examinarnos, por lo menos a invitarnos a orar al Señor y a preguntarnos: ¿y si hemos perdido la sal? ¿Y si hemos perdido la luz?
Y si no somos luz o si no somos sal, no podemos venir a Cristo, que es la luz del mundo, hermanos. Esas son las buenas nuevas. Y para ti, creyente, recuerden, no eres luz en ti mismo. No somos luz en nosotros mismos. No tenemos luz propia. Vivíamos en tinieblas, lo mismo que los demás. Y por la gracia de Dios fuiste alumbrado. La estrella matutina, la estrella de la mañana, resplandeció en tu corazón. El sol de justicia, que es Cristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Creyente, somos llamados a reflejar la luz de Cristo, así como la luna. La luna no tiene luz en sí misma. La luz tan solo que hace proyectar o reflejar la luz de qué? Del sol. Como escarcha, como estrella en el firmamento. La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, versículos 18 al 19. De manera que el Señor, hermanos y amigos, quiera tener misericordia de nosotros y nos perdone si hemos causado deshonra a su nombre. Y quiera Dios que Él sea glorificado a través de tu vida, de nuestras vidas, y que en verdad el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, por aquel sermón que pronunció Cristo, tu Hijo, y que ha quedado allí registrado por toda la eternidad como una espada que nos exhorta, que nos muestra nuestros pecados, pero que nos da esperanza al mismo tiempo. Eso es lo hermoso de las Escrituras. En verdad nos afligen, quisiéramos huir, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Mientras nos hieres, al mismo tiempo nos das la salida, la esperanza y el consuelo. Hoy te pido, Señor, que alumbres los corazones. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Que la luz de Cristo, la luz del mundo que vino, pueda alumbrar nuestra vida, pueda abrir nuestros ojos. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, que tu iglesia pueda seguir cumpliendo su propósito. Y guárdanos de que nuestra vida no termine afectando y dañando lo que hablamos con nuestros labios. Sigue orando, Señor, conforme a tu voluntad, con tu evangelio, que es poderoso para salvar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.